Bienvenidos a una nueva inmersión profunda, donde desenterraremos algunas verdades ocultas sobre el pasado de Argentina. Hoy exploraremos un aspecto fascinante y a menudo ignorado de la historia argentina, Sí. sus raíces africanas. Lo que a mí me resulta realmente intrigante es cómo se construyen las narrativas históricas, destacando ciertos aspectos Sí. mientras se relegan otros a las sombras. Exacto, y hoy nos sumergimos en un documento titulado controlpolitico.pdf, Interesante. que revela estadísticas sorprendentes sobre la demografía temprana de Argentina. ¿Están listos para esto? Imaginen una Argentina, Sí, no como la nación predominantemente eurodescendiente que solemos imaginar, claro. sino con una población donde más de la mitad era negra. Así es, el censo de 1778, ordenado por el rey Carlos III, nos presenta una imagen muy diferente de la Argentina de la que muchos podrían esperar. Desempliquemos este impactante censo. Ciudades como Santiago del Estero, Catamarca y Salta tenían poblaciones negras que superaban el 50%. Incluso Buenos Aires, con más de 24,000 residentes, tenía una población negra del 30%. ¿No les parece asombroso? Estas cifras desafían la comprensión tradicional de la composición demográfica de Argentina Claro. y plantean interrogantes importantes sobre cómo esta significativa presencia negra ha sido borrada, en gran medida de la narrativa histórica dominante. Es como un acto de desaparición histórica. Avanzando rápidamente al censo de 2010, solo el 0,37% de la población se identifica como afrodescendiente. Es verdad. Entonces, ¿a dónde fue esta enorme población negra? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Los registros históricos guardan un silencio extraño sobre este cambio dramático, lo que deja un vacío enorme en nuestra comprensión del pasado de Argentina. Y este vacío, este silencio, habla por sí solo, apunta a un esfuerzo deliberado por construir una identidad nacional ¿Sí? que enfatizaba la herencia europea, Ajá. minimizando, incluso borrando. Las contribuciones de los argentinos negros. Es crucial reconocer este vacío y cuestionar por qué esta parte de la historia de Argentina ha sido ocultada en gran medida. ¿Cuáles fueron las motivaciones detrás de la construcción de una narrativa nacional que priorizaba una identidad blanca y europea? ¿Y cuáles son las consecuencias duraderas de esta supresión histórica? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante porque la fuente nos presenta algunas figuras increíbles cuya herencia negra ha estado oculta a plena vista. Comencemos con Juan Bautista Cabral, el soldado heroico que salvó la vida del general San Martín en la batalla de San Lorenzo. Cabral, un ejemplo clásico de cómo la historia se puede reescribir y reinterpretar para ajustarse a una narrativa particular. A menudo se lo representa como un hombre blanco en pinturas, pero su verdadera ascendencia cuenta una historia diferente. Era hijo de un indígena guaraní y un esclavo angolano. Esto sí que es una verdad oculta. Y se vuelve aún más intrigante cuando uno se entera de que el apellido de Cabral provenía del hombre que era dueño de su madre. En aquel entonces los hijos de esclavos pertenecían a sus amos. Es un crudo recordatorio de las brutales realidades de la esclavitud Sí, y cómo impregnaba incluso los momentos más celebrados de la historia argentina. claro. Y aunque su heroísmo en la batalla de San Lorenzo no se discute, Por supuesto. es evidente que hubo un intento deliberado de blanquear su imagen, de borrar sus raíces negras e indígenas y convertirlo en un símbolo del heroísmo europeo. La fuente menciona cómo algunos pintores, aunque reconocían su negritud, le dieron rasgos más europeos para minimizar su ascendencia indígena. Es un ejemplo fascinante de cómo incluso las representaciones visuales de la historia se pueden manipular para servir a una agenda particular. Bueno, ahora tenemos otra figura fascinante, Bernardo Monteagudo, un personaje clave en los movimientos de independencia de Argentina, Chile y Perú. Su historia está envuelta en misterio y contradicción. Monteagudo es una figura realmente enigmática. Nacido en Tucumán en 1789, su padre era español, pero el origen de su madre es incierto. Podría haber sido una mujer tucumana nativa o tal vez una esclava, lo que resalta la ambigüedad que rodea su identidad racial. Es como un rompecabezas histórico. Y a pesar de esta incertidumbre, fue una figura destacada, conocido por su carisma, inteligencia y defensa de causas progresistas. Fue un defensor acérrimo de la libertad de los esclavos y la abolición de la Inquisición, lo cual es particularmente interesante considerando las dudas que rodean su propia ascendencia y los prejuicios sociales de la época. Parece que fue un hombre adelantado a su tiempo, luchando por la justicia social, mientras navegaba por un mundo que a menudo buscaba categorizar y limitar a las personas en función de su raza percibida. Precisamente. Y a pesar de sus logros, enfrentó discriminación a menudo etiquetado con términos despectivos como mulato o sambo debido a su supuesta herencia africana. Esto destaca los prejuicios profundamente arraigados en la sociedad y cómo incluso aquellos que lucharon por la libertad y la igualdad podían ser víctimas de la discriminación racial. La ironía es palpable.
Es casi como si su mera existencia desafiara la narrativa de una Argentina blanca y europea que algunos estaban tratando de construir. Absolutamente, su presencia era una disrupción de esa narrativa y su historia revela las complejidades y contradicciones inherentes a la historia de Argentina. Incluso sus retratos reflejan esta ambigüedad. Algunos lo representan con piel blanca, otros con piel negra, pero siempre con el mismo aire de elegancia por el que era conocido. Es casi como si su verdadera identidad estuviera siendo constantemente negociada y cuestionada tanto durante su vida como en el registro histórico que siguió. Y luego está el misterio que rodea su muerte. Asesinado en Lima por un hombre negro llamado Candelario Espinosa, las circunstancias permanecen envueltas en un enigma, lo que nos lleva a preguntarnos sobre los motivos y las complejas dinámicas en juego. Es una historia que nos deja con más preguntas que respuestas y sirve como un recordatorio conmovedor de la naturaleza a menudo violenta y turbulenta de este periodo de la historia. Ahora hablemos de una verdadera heroína que ha sido injustamente olvidada por la historia, María Remedios del Valle. Fue una fuerza a tener en cuenta luchando por la independencia de Argentina, a pesar de enfrentar una inmensa pérdida personal y barracas sociales. La historia de María Remedios del Valle es de un coraje y una resistencia extraordinarios, pero también es un claro ejemplo de cómo la historia puede marginar y borrar las contribuciones de ciertos grupos, en particular las mujeres de color. Cierto, fue clasificada como parda, lo que refleja su herencia mestiza dentro del sistema de castas colonia. Luchó valientemente en la defensa de Buenos Aires contra los británicos y sirvió en el ejército del norte perdiendo a su esposo e hijos en la guerra. Imaginen la fuerza y la determinación que necesitó para seguir luchando por su nación después de soportar una tragedia personal tan profunda. Es realmente inspirador. Se unió al ejército del general Belgrano como enfermera ganándose el título de Madre de la Patria y luego fue ascendida a capitana por su valentía. Hablamos de romper barreras. Su historia desafía las narrativas tradicionales de quién puede ser un héroe, quién es recordado en los anales de la historia. Pero lamentablemente su historia no termina con gloria y reconocimiento. Enfrentó dificultades después de la guerra y terminó mendigando en la Plaza de Mayo despojada del reconocimiento que merecía por su servicio a la nación. Es un ejemplo trágico de cómo los prejuicios y las desigualdades sociales pueden afectar incluso a aquellos que han hecho contribuciones extraordinarias. No fue hasta 2013 que finalmente recibió un homenaje póstumo con el establecimiento del Día Nacional de los Afroargentinos y la Cultura Afro en el aniversario de su muerte. Es un paso hacia el reconocimiento de su legado y la historia más amplia de los argentinos negros, pero también plantea preguntas sobre por qué se tardó tanto en reconocer sus contribuciones. Ahora cambiemos de tema y sumerjámonos en el lado oscuro de esta historia, la trata transatlántica de esclavos y su impacto en Argentina. Esta es una parte crucial de la historia, ya que revela las brutales realidades de cómo este comercio de seres humanos configuró la demografía y el tejido social de Argentina. La fuente no se anda. Nos recuerda que los esclavos eran tratados como mercancías, meros objetos para comprar y vender completamente deshumanizados. Es un recordatorio escalofriante de la crueldad y la codicia que alimentaron este comercio y de cómo despojó a las personas de sus derechos humanos y dignidad básicos. Y lamentablemente incluso las instituciones religiosas fueron cómplices de este sistema. La fuente señala el importante papel de los jesuitas como propietarios de esclavos en Santiago del Estero, ya que poseían casi la mitad de la población esclava de la región. Esto pone de manifiesto lo profundamente arraigada que estaba la esclavitud en las estructuras sociales y económicas de la época, incluso dentro de instituciones que propugnaban valores morales y espirituales. La fuente pinta una imagen vívida del terrible viaje que los africanos esclavizados soportaron a bordo de esos barcos. Un viaje de 90 días con una comida mínima, condiciones insalubres, enfermedades y muerte era la norma. Pueden imaginarse el sufrimiento. Es casi inimaginable comprender los horrores que enfrentaron hacinados en esos barcos encadenados y tratados con total desprecio por su humanidad. Y al llegar a Montevideo la situación no mejoraba mucho. La fuente describe cómo eran obligados a lavarse con agua salada, incluso con heridas abiertas, y luego eran exhibidos a los compradores como ganado. A las mujeres y niñas a menudo se les desnudaba, se escudriñaban sus cuerpos y se determinaba su valor según la edad, la virginidad y la capacidad de tener hijos. La deshumanización es simplemente espantosa. Es esencial confrontar estas incómodas verdades y comprender la magnitud de la crueldad infligida a estas personas. Y una vez vendidos, eran marcados con hierros al rojo vivo, una marca permanente de propiedad grabada en su carne. Es un recordatorio escalofriante de cómo eran vistos como propiedad sus cuerpos, literalmente marcados para indicar su condición de esclavos.
Luego venía la cuarentena, un periodo destinado a prevenir la propagación de enfermedades irónico, ¿no? Preocupados por su salud en aras del beneficio, mientras que al mismo tiempo lo sometían a las condiciones más inhumanas. Habla de la contradicción inherente al corazón de la trata de esclavos, el deseo de explotar y beneficiarse de los seres humanos al mismo tiempo que se reconoce su vulnerabilidad a las enfermedades y la muerte. La fuente nos habla de estas zonas de cuarentena en Buenos Aires, en el barrio de Barracas, que era una zona baja y pantanosa en aquel entonces. Es interesante cómo la geografía de la ciudad reflejaba estas divisiones sociales y la marginación de ciertos grupos incluso en su confinamiento. Los depósitos de cuero y carne salada se convirtieron en corrales temporales para estos esclavos recién llegados, lo que destaca la mercantilización de las vidas humanas dentro del sistema económico general. Es un crudo recordatorio de cómo la trata de esclavos estaba profundamente entrelazada con varios aspectos de la vida colonial, dando forma al paisaje, la economía y la propia estructura de la sociedad. Y cerca de allí, en el barrio de La Boca, residían más individuos negros, mientras que los mulatos habitaban las zonas de Montserrat y San Nicolás. Es fascinante ver cómo estas diferentes categorías raciales se mapeaban en el paisaje urbano, revelando las dimensiones espaciales de la jerarquía racial y la segregación. En medio de esta oscuridad hubo destellos de esperanza y resistencia. La fuente nos presenta a Mamantula, una laica que dedicó su vida a ayudar a los marginados, incluidos los esclavos. La historia de Mamantula ofrece una poderosa contranarrativa al sistema predominante de opresión y explotación. Ella representa un espíritu de compasión y un compromiso con la justicia social que desafió el status quo. Caminó desde Santiago del Estero hasta Buenos Aires descalza. Impresionante. Él fundó la Casa de Ejercicios Espirituales, que aún hoy se mantiene en pie como el monumento histórico más antiguo de la ciudad. Su viaje y su obra son testimonio de su inquebrantable dedicación a su fe y a su misión de ayudar a los necesitados. Y fue una feroz defensora de la libertad y el bienestar de los esclavos. En su testamento concedió la libertad a su joven esclavo Pascual y se aseguró de que sus esclavos mayores fueran cuidados tras su muerte. ¡Qué mujer tan extraordinaria! Sus acciones hablan mucho de su carácter y de su creencia en la dignidad inherente a todas las personas independientemente de su raza o posición social. Es increíble pensar que fue pionera en la lucha por los derechos humanos, incluso en una época en la que la esclavitud estaba tan arraigada, y está en camino de convertirse en la primera santa argentina. Su historia merece ser celebrada y recordada no solo por su devoción religiosa, sino también por su inquebrantable compromiso con la justicia social. Aunque la esclavitud fue oficialmente abolida en Argentina en 1853, el legado de este oscuro capítulo continúa proyectando una larga sombra. Es esencial reconocer el impacto duradero de la esclavitud y cómo ha dado forma a las desigualdades sociales y las dinámicas raciales que persisten hasta nuestros días. La fuente nos recuerda que el estigma de tener la piel negra u oscura sigue siendo una dolorosa realidad para muchos argentinos. Su historia, su herencia ha sido borrada sistemáticamente de la memoria nacional. Esta supresión es una profunda injusticia, y es vital confrontar este silencio, reclamar esta historia oculta y comprender sus implicaciones para la sociedad argentina actual. Es casi como si los cimientos mismos de la identidad argentina se hubieran construido sobre la negación de sus raíces negras. Y esa negación ha tenido profundas consecuencias, dando forma a las percepciones de raza, pertenencia e identidad nacional de maneras que siguen resonando hoy en día. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo podemos reconocer y reconciliarnos con esta historia oculta? ¿Cómo podemos trabajar para lograr una comprensión más inclusiva y precisa del pasado y el presente de Argentina? Esa es una pregunta que requiere una profunda reflexión y la voluntad de confrontar verdades incómodas. Se trata de desafiar las narrativas dominantes, amplificar las voces que han sido silenciadas y trabajar por una sociedad más justa y equitativa que reconozca y honre las contribuciones de todos sus pueblos. Es un viaje de redescubrimiento, de reclamar una herencia perdida y tejerla de nuevo en el tejido de la nación. Y es un viaje que nos exige confrontar las complejidades y contradicciones del pasado, reconocer el dolor y la injusticia infligidos a los argentinos negros y trabajar por un futuro en el que sus historias estén plenamente integradas en la narrativa nacional. Se trata de reconocer que la historia de Argentina es más rica, más diversa y más compleja de lo que a menudo se ha retratado. Y se trata de comprender que reconocer esta complejidad, esta historia polifacética, es esencial para construir un futuro más justo y equitativo para todos los argentinos. Bueno, hemos desempacado mucha información. En efecto. Y apenas hemos arañado la superficie de este aspecto fascinante y a menudo pasado por alto de la historia argentina.
Estén atentos a la segunda parte de esta inmersión profunda, donde exploraremos los factores socioeconómicos que contribuyeron a la supresión de los argentinos negros de la narrativa nacional y profundizaremos en las formas en que esta historia oculta sigue configurando la Argentina actual. Retomando donde lo dejamos, profundicemos en las fuerzas socioeconómicas que contribuyeron a la supresión de los argentinos negros de la narrativa nacional. Es como un rompecabezas histórico donde se han quitado piezas deliberadamente para crear una imagen determinada. Es una gran analogía, verás, a medida que Argentina avanzaba hacia la independencia y la construcción de la nación, se impuso una visión particular de la nación, una que favorecía en gran medida los ideales y la estética europeos. Entonces estás diciendo que el deseo de crear una Argentina europea jugó un papel importante en marginar las contribuciones de los negros. Precisamente. Hubo un esfuerzo consciente por alinear a Argentina con la cultura y el progreso europeos, y esto a menudo significaba minimizar o incluso negar la presencia e influencia de otros grupos culturales, incluidos los argentinos negros. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la motivación detrás de este enfoque eurocéntrico? Hubo varios factores en juego. En primer lugar, existía una creencia generalizada entre la élite de que la inmigración europea era esencial para el progreso económico y social de Argentina. Veían a Europa como una fuente de capital, habilidades y civilización. Entonces, atraer migrantes europeos se convirtió en una prioridad. Y eso significaba proyectar una imagen de Argentina que les resultara atractiva. Exactamente. El gobierno fomentó activamente la inmigración europea a través de diversas políticas e iniciativas, y esta afluencia de inmigrantes europeos tuvo un profundo impacto en la demografía y el panorama cultural de Argentina. Y supongo que este énfasis en la inmigración europea no creó precisamente un entorno acogedor para aquellos que no encajaban en ese molde. Desafortunadamente tienes razón. Este periodo vio surgimiento de actitudes y políticas discriminatorias destinadas a marginar a los grupos no europeos, incluidos los argentinos negros. Entonces, mientras recibieron a los europeos con los brazos abiertos, simultáneamente empujaban a los argentinos negros aún más a los márgenes. Esa es la trágica ironía. A medida que la cultura europea se volvía cada vez más dominante, las contribuciones de los argentinos negros se minimizaban sistemáticamente, sus historias se borraban de los libros de texto y su presencia se minimizaba en la narrativa nacional. Es desgarrador pensar en el impacto que esto debe haber tenido en generaciones de argentinos negros. Que se les negara su herencia, se silenciaran sus historias, se relegara su propia existencia a las sombras. Es una profunda pérdida tanto para los argentinos negros como para la nación en su conjunto. Esta supresión ha privado a Argentina de una comprensión más rica y matizada de su propia historia y patrimonio cultural. Es como un tapiz donde se han arrancado hilos enteros, dejando una imagen distorsionada e incompleta. Esa es una imagen poderosa. Y esta distorsión ha tenido consecuencias duraderas, dando forma a las percepciones de raza, identidad y pertenencia a la Argentina. Entonces, ¿cómo esa historia oculta sigue configurando la Argentina actual? ¿Cuáles son los efectos persistentes de esta supresión histórica? Esa es una pregunta crucial. El legado de esta supresión se manifiesta de diversas maneras, desde sutiles prejuicios y estereotipos hasta desigualdades sistémicas que afectan de manera desproporcionada a los afroargentinos. ¿Puedes darnos algunos ejemplos específicos de cómo se manifiesta este legado en la sociedad argentina contemporánea? Absolutamente. Un área donde vemos el impacto es en el ámbito de la representación. Los afroargentinos siguen siendo en gran medida invisibles en los principales medios de comunicación, la política y los puestos de poder. Sus voces a menudo son marginadas, sus historias no se cuentan. Entonces, aunque la esclavitud fue abolida hace más de un siglo y medio, los ecos de ese sistema continúan resonando en la falta de representación y oportunidades para los afroargentinos. Precisamente. Y esta falta de representación perpetúa un ciclo de invisibilidad y exclusión, lo que dificulta que los afroargentinos hagan oír su voz y se reconozcan sus experiencias. Es como una profecía autocumplida. Si no te ves reflejado en la sociedad en puestos de influencia en las historias que se cuentan, se vuelve más difícil imaginarte a ti mismo, rompiendo esos roles preestablecidos. Exactamente. La representación importa no solo para el individuo, sino para la conciencia colectiva de una nación. Da forma a nuestra comprensión de quiénes somos, quiénes pertenecemos y quién tiene el poder de moldear nuestra narrativa compartida. Y más allá de la representación, ¿de qué otras maneras afecta ese legado a los afroargentinos en la actualidad? Bueno, también está el tema de las disparidades socioeconómicas. Los afroargentinos enfrentan tasas más altas de pobreza, desempleo y acceso limitado a la educación y la atención médica en comparación con otros segmentos de la población. Entonces, la marginación histórica de los afroargentinos se ha traducido en desventajas tangibles en términos de oportunidades económicas y movilidad social. Desafortunadamente, ese es el caso. Estas disparidades reflejan una interacción compleja de factores, incluida la discriminación histórica, el acceso limitado a los recursos y los prejuicios persistentes
persistentes dentro de las instituciones y los sistemas. Es casi como si la sombra de la esclavitud todavía se cerniera sobre nosotros, proyectando su oscuridad sobre la vida de los afroargentinos generaciones después. Esta es una forma poderosa de decirlo. El legado de la esclavitud no es solo una cuestión del pasado, continúa dando forma al presente, creando obstáculos y desigualdades que deben abordarse. Entonces, ¿qué se puede hacer para desafiar estos efectos persistentes de la supresión histórica y crear una sociedad más justa y equitativa para los afroargentinos? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Abordar estos problemas profundamente arraigados requiere un enfoque múltiple que involucre educación, concienciación, cambios en las políticas y un cambio fundamental en las actitudes sociales. Analicemos eso. ¿Qué papel puede desempeñar la educación en este proceso? La educación es crucial. Se trata de revisar la narrativa histórica para incluir las experiencias y contribuciones de los afroargentinos, enseñar a los estudiantes sobre las complejidades de la raza y la identidad y desafiar los prejuicios y estereotipos que se han perpetuado durante generaciones. Entonces se trata de completar esas piezas faltantes del rompecabezas histórico, proporcionando una comprensión más precisa e inclusiva del pasado de Argentina. Precisamente, se trata de reconocer las contribuciones de los afroargentinos, celebrar su herencia y reconocer las formas en que sus experiencias han dado forma a la identidad de la nación. Y más allá de la educación, ¿qué pasa con la concienciación? ¿Cómo podemos ampliar la comprensión de estos temas dentro de la sociedad argentina en general? La concienciación se trata de crear espacios para el diálogo, amplificar las voces de los afroargentinos y desafiar las narrativas dominantes que han silenciado sus historias. Se trata de hacer visible lo invisible llevando estos temas a la vanguardia de la conciencia pública. De vuelta a nuestra inmersión profunda en la historia oculta de Argentina. Hasta ahora hemos descubierto algunas verdades impactantes sobre la eliminación de los argentinos negros de la narrativa nacional y explorado cómo ese legado continúa dando forma al presente, pero en medio de estas complejidades también hay esperanza. Es cierto, si bien los desafíos son reales, hay personas y organizaciones que trabajan incansablemente para reclamar esta historia oculta, celebrar la cultura afroargentina y crear un futuro más inclusivo. Pongamos el foco en algunos de estos inspiradores agentes de cambio. ¿Quiénes son algunas de las personas y grupos que lideran la lucha por el reconocimiento y la justicia? Una figura destacada es Miriam Gómez, historiadora y activista, que ha dedicado su vida a investigar y promover la conciencia sobre la historia afroargentina. Ha sido fundamental para impulsar la inclusión de la historia afroargentina en los planes de estudios escolares y el discurso público. Entonces, está trabajando para completar esas piezas faltantes del rompecabezas histórico, asegurando que las generaciones futuras tengan una comprensión más completa y precisa del pasado de Argentina. Eso es realmente admirable. ¿Qué te parece? Es un trabajo vital para desafiar las narrativas eurocéntricas que han dominado la historiografía argentina y para reclamar el lugar que les corresponde a los afroargentinos en la historia nacional. Más allá de académicos como Miriam Gómez, ¿hay alguna organización o movimiento que trabaje para amplificar estas voces y abogar por el cambio? Por supuesto, una de esas organizaciones es Afrocultural, un grupo que promueve la cultura afroargentina a través de la música, la danza, el arte y eventos comunitarios. Están haciendo un trabajo increíble para celebrar la vitalidad y la riqueza de la herencia afroargentina y fomentar un sentido de orgullo y pertenencia dentro de la comunidad. Me parece fantástico cómo utilizan el arte y la cultura como herramientas para el empoderamiento y el cambio social. ¿Podrías contarnos un poco más sobre sus actividades? Claro, su trabajo se centra en visibilizar la presencia afroargentina en la sociedad actual a través de diversas expresiones artísticas y culturales. Buscan rescatar y difundir las tradiciones afroargentinas. Por ejemplo, organizan festivales de música y danza con ritmos afroargentinos como el candombe. También realizan talleres de percusión y canto. Imagino que esos eventos deben ser vibrantes y llenos de energía. Sí, son una celebración de la cultura afroargentina, una forma de resistencia y de mantener viva su herencia ancestral. Y en cuanto al frente político, ¿hay alguna organización que impulse cambios legislativos para abordar las desigualdades sistémicas que enfrentan los afroargentinos? Sí, hay varios grupos que trabajan para abogar por cambios en las políticas. Un ejemplo notable es el Grupo de Trabajo Afrodescendiente, que ha sido fundamental en el cabildeo para la inclusión de preguntas sobre afrodescendientes en los censos nacionales, un paso crucial para recopilar datos precisos y abordar las disparidades. Es alentador ver cómo están utilizando los datos y la incidencia política para destacar las necesidades de la comunidad afroargentina e impulsar soluciones concretas. ¿Cómo crees que esto influirá en las políticas públicas a futuro? Bueno, la inclusión de preguntas sobre afrodescendientes en los censos es fundamental para comprender la realidad de este grupo poblacional y para poder diseñar políticas públicas que respondan a sus necesidades específicas.
Es decir, que sin datos precisos es difícil abordar las desigualdades de manera efectiva. Exactamente, la información es poder, y en este caso permitirá visibilizar la situación de los afroargentinos y abogar por políticas que promuevan la igualdad de oportunidades en áreas como educación, salud, empleo y vivienda. Entonces parece que hay un movimiento creciente, un impulso colectivo por el reconocimiento a la justicia y la inclusión de los afroargentinos. Sin lugar a dudas, si bien todavía hay un largo camino por recorrer, los esfuerzos de estos individuos y organizaciones están creando ondas de cambio, desafiando el status quo y allanando el camino para un futuro más equitativo. Es inspirador ver cómo se niegan a ser silenciados, cómo reclaman su narrativa y cómo luchan por un futuro en el que su historia y sus contribuciones sean plenamente reconocidas y celebradas. Sus historias son un testimonio de la resiliencia, la creatividad y la determinación de la comunidad afroargentina. Y ofrecen un poderoso mensaje de esperanza, un recordatorio de que el cambio es posible, de que incluso los sistemas de opresión profundamente arraigados pueden ser desafiados y de que una sociedad más justa e inclusiva está a nuestro alcance. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en este proceso, ya sea educándonos sobre esta historia oculta, amplificando las voces de quienes han sido marginados o abogando por políticas que promuevan la igualdad y la justicia. Se trata de reconocer que la lucha por la justicia racial no es solo una lucha para los afroargentinos, es una lucha por el alma de Argentina, por una sociedad que realmente esté a la altura de sus ideales de igualdad e inclusión. Se trata de comprender que la fuerza de una nación reside en su diversidad, en su capacidad de abrazar y celebrar las contribuciones de todos sus pueblos. Y se trata de recordar que el camino hacia la justicia es una maratón, no una carrera de velocidad. Requiere persistencia, dedicación y voluntad de seguir impulsando el cambio, incluso cuando el camino por delante parezca largo y arduo. Pero en última instancia es un viaje que vale la pena emprender, ya que conduce a un destino donde todos, independientemente de su raza u origen étnico, tienen la oportunidad de prosperar, contribuir y ser plenamente reconocidos como parte integral del tejido de la nación. Bueno, con esa nota de esperanza y resiliencia, concluimos esta inmersión profunda en la historia oculta de Argentina. Los invitamos a continuar explorando este aspecto fascinante y a menudo pasado por alto de la historia argentina, a buscar las historias de aquellos que han sido marginados y a unirse al movimiento por un futuro más justo e inclusivo para todos los argentinos. Recuerden reconocer y confrontar las complejidades del pasado. No se trata de vivir en la culpa o la vergüenza, se trata de comprender cómo llegamos hasta aquí para poder crear un mejor camino hacia adelante, un futuro donde las contribuciones de todos los argentinos sean reconocidas, celebradas y entretejidas en el rico tapiz de la historia de la nación. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Hasta la próxima. Sigan explorando en profundidad, sigan cuestionando y sigan impulsando un mundo donde todas las voces se escuchen y todas las historias se cuenten.